la propia interioridad, ¿no? También es leerse. Y de esa manera creo que el lector en sus obras es puesto a prueba, ¿no? Y descubre que los textos de Cervantes le presentan siempre una realidad compleja, con muchas caras, ¿no? Una realidad poliédrica y con muchos matices, y también cómo los personajes que pueblan sus historias, sus diferentes ficciones, están llenos de contradicciones y son complejos y necesitan interpretación, lectura, verlos, irlos comprendiendo desde diferentes planos. De alguna forma me parece que Cervantes a veces pareciera decirnos, ¿no?, cómo transcurrir en el mundo, recorrer la vida, tiene siempre algo de lectura, algo parecido a la lectura, ¿no? Una lectura siempre activa, por supuesto, ¿no? Justamente como el lector que piden las obras de Cervantes, un lector que tiene que estar siempre involucrado, un lector que no es inocente y que está dispuesto a completar lo inacabado, ¿no? Porque Cervantes también es maestro en esto de dejar las cosas no del todo acabadas, ¿no? Ese es lo que da también el lugar al lector, ¿no? Que completar a partir de la propia visión. Es decir, es un lector, el que se busca un lector co-creador siempre, ¿no? Y no es casual que justamente el personaje más reconocido y que más caracteriza a Cervantes sea Don Quijote, ¿no? Que sea un lector, ¿no? Y Don Quijote sin duda yo creo que debe ser el lector más importante y más famoso de la literatura. Y es curioso, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero el ser lector lo convierte a Don Quijote en héroe. No, lo convierte en loco ser lector, ¿no? Pero esta locura es también lo que hace, lo que le promueve y lo que lo lleva de alguna forma a convertirse en una especie de héroe, ¿no? Porque Don Quijote es también una especie de héroe, por más que no lo veamos como el ideal, esa figura de Don Quijote del siglo XIX, que es la representación de todos los valores, ¿no? Don Quijote es mucho más complejo que eso, ¿no? Y lo vemos cuando leemos la obra. Pero es cierto que eso que llega a ser una especie de héroe, y bueno, para nosotros tiene mucho de héroe. Y por otro lado pensemos que, convengamos que Don Quijote es un lector tremendamente activo, ¿no? ¿Qué lectura más activa y más comprometida hay que la de Don Quijote, que pone el cuerpo para transformarse él en otra persona, en cambiarse totalmente y leer el mundo de manera completamente activa y transformadora, ¿no? Entonces, me parece interesante ver cómo eso, hacer hincapié en esta idea de cómo lectura y creación van de la mano y están tan presentes esa duplicidad en Cervantes. Y también entonces, si pensamos en la lectura, es interesante ver la figura del autor en los textos de Cervantes, ¿no? Porque la figura del autor que se presenta condice también con la libertad de movimientos y de pareceres que le da a sus lectores, ¿no? Porque la autoridad siempre se desdibuja en los textos de Cervantes, ¿no? En las ficciones, la voz narrativa, los juegos con los autores, los narradores, las cosas que se van diciendo y contradiciendo, todo el tiempo resquebrajan y socavan la idea misma de autoridad, de que hay una voz que tiene todas las verdades y las imparte y el lector solamente tiene que recogerlas, ¿no? Entonces estas voces que se cruzan y desautorizan también es interesante para ver cómo se da la dinámica lector y autor, o figura autorial, ¿no? No necesariamente el autor en sí, no Cervantes de carne y hueso. Y por otro lado, pensando en esta figura autorial, de la figura del creador, entramos, si nos ponemos a pensar en eso, entramos también en otra paradoja cervantina, porque yo creo que por encima de todos los juegos, las mutilaciones y las dudas sobre la veracidad de lo narrado que se ponen en juego en sus obras, de todas formas se percibe el orgullo del creador, ¿no? Es un creador que tiene pleno dominio de los resortes narrativos, pleno dominio de sus capacidades y de todo lo que puede
crear, hacer y también transmitir a los lectores, ¿no? Porque nos va llevando y nos va, vos muchas veces marcabas como es el maestro del suspenso, ¿no? Sí, totalmente. Justamente eso es está muy manejar. marcado por esto de ver capítulo a capítulo, día por día, porque Sí. si lo lees todo de corrido no se nota tanto. No, claro, sí. Bueno, y era otra cosa que yo alguna vez también decía, como estamos más acostumbrados a veces a dar bloques de lectura, ¿no? Y más largos. Entonces era curioso darme cuenta de esto. Ay, claro, no saben que el Caballero del Bosque es Sansón Carrasco, que yo no me acuerdo cuando fue la primera vez que lo leí así sin saber, y si no es siempre algo que ya se comenta, se va diciendo. Entonces está bárbaro esa experiencia de lectores que fuimos teniendo, ¿no? Entonces también me parece importante esto, ¿no? Ver la figura de Cervantes, ¿no? Como el ingenio lego, era una idea que se tenía en el siglo XIX. Hoy veía algunas de comentarios de Borges que habían compartido, y Borges, que lo amo a Borges, pero tiene una mirada ahí cuando comenta el final del libro, tiene una mirada dice incluso, Cervantes no se da cuenta que era tan buen escritor, o no se da cuenta lo que dice. No, Cervantes yo creo que se da cuenta perfectamente y juega todo el tiempo, ¿no? Entonces esta habilidad y este orgullo de Cervantes, y sobre todo este Cervantes último y el Cervantes de la segunda parte del Quijote, ¿no? Plena conciencia de sus capacidades artísticas y de su habilidad como contador de historias y creador de personajes. Pero con todo ese orgullo y esa seguridad, no necesita de todas formas centrarse en la certeza, en la inmovilidad, ¿no? Puede burlarse de la autoridad, puede ironizar, puede hacer como hasta tambalear los cimientos sobre los que está asentada toda su construcción, y quizás porque la fuerza de su construcción, la fuerza de su creación esté puesta directamente en el devenir, en la comunicación, en el diálogo, ¿no? En el diálogo entre los personajes y en el diálogo entre el emisor y el receptor, ¿no? Entre la voz autorial y el lector. Es decir, en esta recreación que se hace en cada lectura, ¿no? En lo que cada lector haga aflorar de sus textos, ya fijado, escrito, pero que es un texto vivo y que va cambiando con cada lectura, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que más nos comunica en las ficciones cervantinas es la exaltación de esto, del devenir, de lo humano, o incluso quizás se podría decir que lo que buscaba retratar con estos modos de narrar Cervantes sea lo múltiple, lo cambiante, la falible condición humana, ¿no? Que no se puede fijar en una certeza. Y así vemos también que justamente esta lectura colectiva que compartimos pone en escena o incluso actúa, representa, ¿no? De alguna forma puede ser como símbolo de otro rasgo de la obra de Cervantes, que es la tan mentada variedad de perspectivas, ¿no? La realidad vista desde distintas perspectivas, las historias creadas a partir de voces distintas y de miradas diferentes sobre el mundo, ¿no? Esta lectura compartida y colectiva en las redes un poco pone en escena eso también, ¿no? Y por eso creo que resultó un ámbito tan perfecto y tan ideal para compartir esta obra, ¿no? Las redes sociales, Twitter, la manera además en cómo lo pudimos hacer todo, porque eso es parte de todo, ¿no? Siempre desde el respeto, viendo las ideas de todos, comentándonos entre todos, ¿no? Y además pensaba, ¿no? Porque esta cuestión de todas las miradas distintas, pero también porque el Quijote en sí, como es lo que vos decías, ¿no? Tiene esta estructura clásica, pero al mismo tiempo tan peculiar de una estructura de camino, ¿no? Una estructura de viaje, que es un movimiento de iniciación, de descubrimiento de sí mismo, de descubrimiento del otro o de los otros, ¿no? Pensemos la relación entre
Don Quijote y Sancho, y entre todos los otros personajes, ¿no? Pero es ese camino de descubrimiento. Y es un camino también, una estructura de camino, que incluye siempre un regreso transformado, ¿no? Esa es la estructura clásica de los relatos de caminos, ¿no? Es una peregrinación y uno vuelve al mismo lugar, pero no vuelve siendo el mismo, ¿no? Siempre es ese regreso al hogar transformado. Y bueno, justamente, ¿no? Por eso creo que resultó tan perfecto y tan cerrado, ¿no? Cerrado y abierto, que digo, como un moño perfecto para verlo en este ámbito y con esta idea de recorrido y regreso y transformación, que siempre es bueno además hacerlo en compañía, ¿no? Porque también hay que tener el testimonio de los otros, ese cambio que se produce en nosotros y que nosotros vemos en los demás, ¿no? Así que creo que fue un espacio ideal de todo eso y les agradezco entonces el haberlo compartido todos. Bueno, avísenme si no se escucha nada, tengo tendencia a bajar la voz. ¿Se escucha al fondo? Había traído algo escrito y me lo olvidé, así que, bueno, vamos a improvisar. En primer lugar, bueno, también agradecerles a todos. Voy a repetir alguna cosa que dijeron las chicas, pero la verdad yo no tenía Twitter, me lo hice especialmente para esto y tenía mis prejuicios igual que Marina. Sobre todo, más que lo efímero, mis prejuicios tenían que ver con un ring, era para mí Twitter, donde la gente se peleaba y discutía. Y descubrí este uso de Twitter comunitario y me pareció maravilloso, donde todos estamos yendo juntos en este camino, como dice Julia, y en una construcción colaborativa que todos vamos sumando. Y no sé, me parece, soy nueva, no voy a hacer grandes conclusiones, pero que es un uso muy revolucionario de Twitter. Si realmente es cierto este prejuicio mío de que es un lugar medio de barro y discusión, y haber participado de un dispositivo tan ameno, tan todo lo contrario a eso. No quiero interrumpirte, pero yo por ejemplo lo seguí todo en Facebook. Tengo Twitter, me perdí muchas cosas entonces. En realidad no, porque el grupo de Facebook lo manejaba yo. Ella pasaba muchas cosas a Facebook. Y yo pasaba muchas de las cosas que se manejaban en Twitter a Facebook. No hubo peleas, eso es lo que estoy diciendo. No Ese era mi prejuicio de Twitter, como que siempre veía o alguien me mandaba algo que alguien puso en Twitter y otros le contestaron y no sé qué, y era mi prejuicio. No existió. Y no existió. Entonces yo encontré esta puerta de entrada a Twitter, que es la lectura colectiva, y estoy maravillada con Twitter, así que voy a seguir viviendo en mi burbuja de que Twitter es un lugar hermoso, donde todos... Bueno, por supuesto, pero bueno, eso, no me animo a hacer mucha conclusión porque soy muy nueva, pero creo que es un uso de Twitter muy destacable por la diferencia con otros usos que los que me habían contado. Así que bueno, para mí, como decía Julia, fue hermoso incorporar las voces de todos ustedes. El Quijote alberga las voces de mis maestros, de mis colegas, de mis alumnos y ahora las de todos ustedes, y eso es muy lindo. También fue una novedad leerlo un capítulo por día y participar del suspenso, del hacer un comentario que no incorpore nada de lo que todavía no leímos, poder centrarme por lo tanto mucho en cada capítulo en su especificidad, fue muy enriquecedor también. Me hicieron notar miles de detalles que había pasado por alto. También cuando uno lo lee en el marco de dispositivos de enseñanza está pensando, bueno, los momentos que el alumno tiene que aprovechar, el escrutinio de la biblioteca, esto. Entonces cuando alguien destacaba algún momento del diálogo entre los protagonistas, pequeño, que por ahí es toda la riqueza del texto, bueno, para mí era muy lindo notar todo el comentario que después se hacía sobre eso. Es un poco como volver al principio, principio. Volver a cómo se leía, ¿no? Exacto, y además tiene mucho que ver esta lectura colectiva con cómo se leía en la época. Tenemos el testimonio que siempre se cita en todos los trabajos sobre la lectura en los tiempos de Cervantes, se cita el testimonio de la lectura de la venta, uno leyendo para un grupo en donde muchos no saben leer, ¿no? Dice
dice el ventero es el tiempo de la siega, vienen los segadores, imaginamos mucha gente que seguramente eran analfabetos y que disfrutan una lectura que nos muestra que el libro llega a muchos más que al solitario lector que por ahí uno imagina ahora. Y que cada lector oye cosas distintas. Oye cosas también distintas. Está el comentario que hace Mari Tornes, A cada uno la con- hija del ventero, Exacto. que dice, a mí me gusta cuando hace tal cosa, a mí me gusta tal otra. Al ventero le gusta cuando pelean. Cuando pelean, a la mujer le gusta que el ventero esté entretenido leyendo y no la molesta. Bueno, cada uno incorpora la lectura a su ámbito cotidiano. ¿Qué es lo que uno hace cuando lee? Julia también mencionaba, bueno, el lector que se vuelve loco. También es como Don Quijote muestra por exceso lo que hacemos todos cuando leemos, meternos en una historia, compenetrarnos con los personajes, revisar nuestra vida en función de lo que leemos. Lo que él tiene de excesivo, en realidad muestra un mecanismo que siempre se pone en juego cuando uno lee, que es pasar a otra dimensión y actuar, moverse por un tiempo, ser compañero de los personajes del libro. Me parece que sobre todo se ve también, y hay teorías de Don Quijote como un juego, ¿no? En cómo leen o cómo miran películas los niños, ¿no? Que terminan de ver algo de espadachines y juegan a ser espadachines, simplemente porque, bueno, no tienen tal vez el decoro que tenemos los adultos, que quizás nos da ganas de lo mismo y ahora más de uno debe haber googleado ir de vacaciones a La Mancha o cosas así, porque uno también se queda un poco como movido por lo que lee. Entonces es interesante que, bueno, él es un lector excesivo y loco, pero por llevar adelante algo que uno siempre en algún punto hace cuando lee. Y sobre todo cuando lee ficciones, ¿no? Y cuando lee ficción, sí, eso es muy interesante. No es solamente leer poesía, no, ficción, y el valor que eso tiene, ¿no? Y en una época en donde hay otro tipo de textos, muy otro tipo de textos, de manuales de educación, de, bueno, toda una literatura también formadora, bueno, de educación femenina, bueno, textos religiosos. Muy interesante que el cura, ya sabemos desde el escrutinio que es fanático de la ficción, en ningún momento se lo ve recomendarle, como sí pasa, por ejemplo, en el libro de Avellaneda, que todos le van a recomendar a Don Quijote que lea cosas moralistas. Bueno, ni el cura está leyendo literatura edificante en el mundo de Cervantes. Y eso es también significativo del lugar que se le está dando a la ficción. Y justamente los que advierten sobre el peligro de la ficción en la época, que son muchas voces de moralistas, sobre todo que la mujer lea, todos los grupos subalternos, que a la vez son los grupos ociosos, que tienen más tiempo que leer, ¿no? Don Quijote mismo, que se dice en el capítulo 1, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, los dedicaba a leer libros. ¿Por qué está este temor de que lean? Bueno, porque justamente la ficción tiene esta capacidad de mover y de generar que uno quiera transformar su vida de maneras quizás no controlables por quienes están intentando hacer prevalecer el statu quo social, ¿no? Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Uno se le ocurre que se pone el don y es caballero en una sociedad de órdenes y estados. Se lleva un labrador a vagar por los caminos. Un personaje como Sancho probablemente en la vida cotidiana del siglo de oro no hubiera caminado más allá de la tierra que labraba a 2 pasos de la casa. Y mal que mal, acompañar al loco le abre un panorama de personas que conoce, de historias que encuentra, de mundos que sueña. Bueno, todo eso es el poder de la ficción. Yo quería hacer algún breve comentario, pero para dar pie al diálogo sobre el último capítulo, ¿no? Sabía que Julia iba a comentar todo esto tan importante del lugar del lector. Y bueno, en el último capítulo también aparece muy fuertemente la cuestión del lector, que me parece que en 1615 se vuelve importante por la disputa con Avellaneda, ¿no? La imprenta no discrimina, le da vida eterna a lo que pasa por su máquina. Eso lo vimos en el capítulo 62, cuando Don Quijote visita la imprenta, que es un poco siniestra la imagen de la imprenta. Él llega y le pregunta a alguien, bueno, ¿es tu libro? No, yo estoy acá poniendo sello, más o menos, le dice, ¿no? Él se encuentra operarios, algo muy lejano de la imagen del escritor, el creador. Él encuentra gente que está haciendo funcionar un mecanismo, y el Quijote que encuentra es el de Avellaneda. Es decir, bueno, podría haber encontrado la primera parte de Cervantes, pero no, aparece como ligada a la posible perpetuación de lo falso. Entonces, en este último capítulo, que vieron que es muy fuerte el sello final, de que él muere
para impedir que otro autor le resucite falsamente. Bueno, ¿quién es el que va a poder arbitrar, dado que la imprenta no discrimina plumas de avestruz, groseras, mal delineadas, todo lo que dice? El lector, ¿no? Por eso es muy importante todo lo que decía Julia. El libre albedrío del lector, que Cervantes rescata desde el prólogo de la primera parte. No es algo que se inventó ahora para zafar del apócrifo. Es una marca de su escritura. En el prólogo de la primera parte él dice: yo no soy padre, más que padre soy padrastro. ¿Se acuerdan que eso era horadar el lugar de autoridad? Y dice, como mi libro no tiene un padre, yo no te voy a rogar que digas que es el más lindo, como hacen todos los padres con su hijo. Vos podés decir de él lo que quieras, tienes tu libre albedrío como el más pintado, le dice al lector. Y es una operación que no está solo en el Quijote, ¿no? Sino es de toda su todas escritura. las obras de Cervantes, ¿no? De diferentes maneras, con menos, quizás no con tanto humor, pero siempre está este tema de que el lector es parte del texto. El texto se completa con el lector. Y bueno, cuando surge este tema del apócrifo, el lector es fundamental. El lector es el que va a poder zanjar este problema y distinguir entre el Quijote que merece vivir para la posteridad y el que no. Y hay algo muy lindo al final, frente a esto que decíamos de la imprenta como con cierta aura de extrañeza o cierto tinte siniestro. Al final aparece la pluma, ¿no? La pluma de Sideamete, todo lo contrario, volver como a la práctica de la escritura manuscrita. Hay toda una discusión ahí, hay unas voces que se confunden al final, porque dice: el prudentísimo Sideamete dijo a su pluma, y después al final dice: para mí sola nació Don Quijote, como si hablara la pluma, ¿no? Pasa de la voz de Sideamete a la voz directamente de la pluma. Dice: para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno. A despecho y pesar del escritor fingido y tordecillesco que se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero. La frase "somos los dos para en uno" nos remite a la profecía de la primera parte de la boda de Don Quijote y Dulcinea. Esa boda en donde ellos iban a lloguer en uno, la blanca paloma tobocina, ¿no? O sea que la boda profetizada se vendría a cumplir al final con la pluma. Y si pensamos en la portada que dice "post tenebra spero lucem", ¿no? Ese grabado del impresor Juan de la Cuesta, que no es algo que puso Cervantes, pero es lo que está en la... Sí. Lo usa y además se vuelve una marca distintiva, debe estar acá, ¿no? Una marca distintiva en relación con el libro de Avellaneda, que no la tiene. O sea, tanto el Quijote de 1605 como el de 1615 tienen el emblema de Juan de la Cuesta, ¿no? Lo estoy encontrando. Bueno, lo recuerdan, ¿no? Es el emblema que tiene el león y el halcón, y dice "post tenebras spero lucem", que es una frase que aparece en el capítulo 68 cuando Don Quijote le quiere levantar el ánimo a Sancho, de que ya las hazañas caballerescas van a remontar, y le dice de nuevo esa frase de Job, ¿no? Después de las tinieblas espero la luz. Y este final nos viene a sugerir que esa luz después de las tinieblas se va a cumplir en el más allá de la escritura, ¿no? Con la fama de Don Quijote, ¿no? Incluso él dice que va a leer otros libros que sean luz del alma, ¿no? Bueno, acá es donde decía "post tenebras spero lucem". Con lo cual, como decía Marina, se vuelve cíclico, porque entonces ya en la portada está inscrito, cuando uno lee el final, la fama póstuma de Don Quijote y todo lo que va a vivir el personaje que no muere Alonso Quijano, con lo cual se vuelve una afirmación de la propia escritura, ¿no? Cervantes no toma el lugar de autoridad, pero en la segunda parte sobre todo hay una afirmación mucho más fuerte de la propia escritura en relación con la primera, porque bueno, hay que defenderla de lo que hizo Avellaneda, que es realmente otra cosa. No, y además hay como una diferencia, porque una cosa es decir, sí, yo soy el creador, porque también hay otras lecturas que dicen que para mí sola es una errata, para mí solo, y entonces ahí está directamente la voz del autor, Decididamente. ¿no? Del autor en realidad. ¿Del autor? Sí, Dice. Sí, por lo menos esa es la lectura de Illades. De Illades. Y entonces la voz del autor ahí está
cambiando un poco la idea que más yo soy padrastro, no importa, Don Quijote, bueno, otros escribirán, ¿no? Como termina la primera parte, ¿no? Después otros van a escribir lo que quede. En la segunda parte ya otro escribió lo que quede, ¿no? Y no le gustó nada a Cervantes y además lo maltrató, arruinó a sus personajes, ¿no? Entonces ahora es también, bueno, acá quedemos vos y yo, ¿no? El lector y el autor o el narrador, puede ser seriamente, puede ser el autor, no importa, pero digo, esa dinámica de reconocer la creación, más allá de, lo que pasa es que reconocer la creación no necesariamente quiere decir tener una posición de autoridad, que mi voz es la única que vale, sino tiene mi marca, ¿no? Yo soy padre. Y además sigue siendo la marca de un desvío, porque claro, en la primera parte era muy innovador eso que hace Cervantes de llamarse padrastro, de renunciar a la autoridad. Es un desvío en relación con los modos de escritura de la época, como él dice en el prólogo. Y en la segunda parte no es que es una vuelta a la ortodoxia, es que el desvío ahora necesita otro recorrido, porque Avellaneda tomó literalmente esto de, bueno, yo soy padrastro, cualquiera lo va a seguir, y además hizo otra cosa. Hay que ver qué pasaba si Avellaneda no hacía una continuación que va tan en contra del proyecto de Cervantes, porque el personaje termina en, bueno, muchos lo van a leer, no sé si lo voy a decir, pero digamos, hay otra idea de la locura, claramente, no es esta idea del loco cuerdo, que vieron que en la segunda parte muchas veces se enfatiza esto, es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos. Eso también es una posible respuesta a Avellaneda, que hizo simplemente un loco de remate. Y esto sí que no estoy adelantando nada, porque ya en el capítulo 2 de Avellaneda no está más enamorado de Dulcinea. O sea, es una patada al proyecto cervantino. Porque entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué sale? Entonces, ¿para qué hace todo? Igual también hay una jugada magistral de Cervantes en el capítulo 73 cuando mete a Tarfe y reivindica absolutamente su obra y pone a la otra como falsa de toda falsedad absoluta. O sea, esa jugada es magistral. Es magistral. Cuando vos pensás que ya no te puede sorprender más, te hace un giro y te deja así como, era un genio. Y qué confianza tiene también en que va a perdurar su obra, porque en realidad hay quien dice, pero ¿para qué le dio tanta publicidad a Avellaneda, ¿no? Porque es cierto, ahora hay gente que lo quiere leer y la culpa es de Cervantes. Pero ¿qué confianza tendría en que igual iba a quedar como un apéndice, ¿no? Como una... Bueno, lo van a leer para reírse conmigo de que hizo otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer los que ¿Qué vamos a leer Avellaneda? Exacto. O sea, no dijo no le doy prensa, le agarró al personaje, todo, pero ya un poco nos metió la idea, ¿no? De que la idea en la cabeza del lector de estos van a ser más aburridos. Que ya sabemos que lo vamos a criticar y no nos va a caer nada bien de Avellaneda. Claro, y además, y ahí también, ¿no? En ese juego que hace con Álvaro Tarfe, de ir a un escribano, revisar todo, pero la prueba en realidad es que unos son graciosos, ingeniosos y discretos, y los otros son tontos, básicos, ¿no? Entonces, eso queda del lado también del lector que juzgue, ¿no? Es el lector el que se tiene que dar cuenta que hay personajes mejores y personajes peores. Porque además lo que construye Cervantes también es que es una estafa al lector, el libro de Avellaneda, porque todo esto que él no deja decidido, si Don Quijote está loco o no está loco, si Sancho es bobo se hace, a veces es el más vivo, ahí entra a jugar el lector. Si el autor da todo claro... No, perdón, el que empieza con la carga del argumento a Álvaro Tarfe es Sancho. Sí. Sancho le para el carro. Sí. Tiene el Quijote. Sí. Pero bueno, Cervantes tiene la astucia también de incorporar al lector. Es decir, acá no te dieron ningún juego, porque el libro de Avellaneda es muy claro en catalogar a los personajes. Todo esto que decía Julia, que Cervantes nunca hace, dejar las cosas decididas. Por eso hay lecturas tan distintas de los textos de Cervantes. Porque un personaje dice una cosa, otro contesta otra. Ninguno de los dos es un personaje que uno diga es el portavoz de la verdad. Una cosa, hacen otra. Está todo teñido de contradicciones en donde el lector puede ejercitar su libre albedrío. El otro baja línea. Entonces Cervantes muy astutamente dice, vos también te están sacando de tu lugar de lector. Y que era bastante la norma de la ficción de muchos otros contemporáneos de Cervantes también, ¿no? Eso es lo innovador en gran medida.
Bueno, y después nada, lo dejo para los comentarios en realidad. Me parece que da para hablar mucho el último capítulo. Si está loco, si muere loco, si no muere loco, si se hace loco, quién muere, Don Quijote, Alonso Quijano, por qué elige morir así, bueno, me parece que está también muy